Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte del webinar sobre OPScan. Tenemos entonces al ingeniero Mario Robledo, que nos hizo la antesala pues, de la primera parte donde hablamos generalidades de OPD y una muy importante ilustración sobre cómo interpretar los diferentes mapas del OPScan. Les recuerdo, el ingeniero Mario Robledo Silva es investigador y experto en temas de aberrometría y calidad óptica aplicables a tratamientos de cirugía refractiva, asesor y consultor y miembro del grupo de especialistas clínicos internacionales de NIDIC. Ingeniero, le doy entonces paso a esta segunda parte y nuevamente le agradezco todos los conocimientos que nos ha transmitido y realmente esto va a potencializar el uso de nuestro OPI. Muchas gracias, doctor. No, pues nuevamente gracias por la invitación y espero que la charla pasada haya sido de provecho. Es un complemento a la charla que vamos a hablar ahora. Igual voy a quitar mi video para que nos enfoquemos en la imagen y no tener mejor visibilidad en la presentación. Bueno, la plática de hoy es más enfocada a cirugía de catarata. El tema de ahora, la vez pasada hablamos de calidad visual, hablamos del reporte review, que es un reporte muy importante, especialmente en pacientes y en casos de pacientes con ciertos problemas de calidad visual o pacientes sintomáticos que después de un tratamiento de segmento anterior, sea de córnea o de catarata, lo que ustedes gusten, pues si tienen algunas molestias, a veces que hay ciertas molestias que el paciente manifiestan, pues ese reporte que hablamos la semana pasada, y que ahorita voy a hacer un resumen de eso, ese reporte ayuda mucho a entender lo que está pasando con su paciente y por qué el paciente se está quejando y qué situación tiene en ese momento el paciente que le causa esa molestia visual, ¿no? Hablamos de unos casos de descentramientos, hablamos del MTF, hablamos de calidad visual, hablamos de varios detalles de eso que, bueno, ustedes, doctor Alfaro, ya tienen la charla, me imagino que grabada y la pueden compartir con los colegas de ustedes que si no tuvieron la oportunidad de verla, espero que todos la hayan visto, se la pueden volver a revisar, ¿no? Entonces vamos a comenzar ahorita con el tema de ahora, que es el tema meramente de catarata, ¿no? Y en catarata, pues nadie tiene una suite de catarata o unas herramientas muy útiles para cirugía de catarata, que obviamente la parte medular de esa suite de catarata es el OPI scan. Y igual la mencioné muy rápido la vez pasada, todo un poquito más de detalle, pero esta suite de catarata se compone básicamente de 4 componentes en realidad en NIDIC. Uno viene siendo el OPI scan, el otro viene siendo el interferómetro, que viene siendo una semejanza al IOL Master con unas virtudes diferentes, donde el equipo se le puede conectar una sonda modo A en caso de aquellos pacientes, como ustedes saben, que la catarata es muy densa, a veces los interferómetros no penetran bien, ¿no? A lo mejor ustedes tienen alguno más moderno que use una otra tecnología, eso es Source, que eso pues obviamente ayuda también bastante, pero este equipo, la ventaja que tiene es esa también. Otra ventaja que tiene es para el operador del equipo, al tener el tracker que es muy preciso, que la mayoría de los equipos de NIDIC, los trackers, son característicos de la funcionalidad del aparato y que eso garantiza la precisión, obviamente, del estudio que ustedes tienen. Y también evita, pues de cierta manera, cierto error del ser humano, ¿no? Porque siempre hacemos las tomas en el mismo distancia y en la misma posición con las máquinas. Entonces, si tienen equipos de NIDIC, pues saben ustedes a lo que me refiero, ¿no? Tienen refractores y obviamente el OPI scan, etcétera. Entonces, el ALScan es un equipo que también tiene 2 anillos keratométricos a 2.2 y 3.3 para medir un poquito más central la keratometría. Y bueno, el equipo pues nos manda la información al IOL Station, igual que el OPI scan, que vamos a hablar de eso al final, que eso es lo que me pidió mucho el doctor Alfaro cuando platicamos de la charla, qué puntos queremos ver. Voy a hablar en detalle del IOL Station al final de la última parte de la plática de hoy. Y también el otro componente es el especular. Y la particularidad de este especular de NIDIC es que mide la microscopía paracentral y también periférica. Y esto es una utilidad muy grande porque
en pacientes, por ejemplo, que tienen ciertas distrofias en la periferia, un FIOX en la periferia de la córnea o una UTAT en la periferia de la córnea, que ustedes pueden hacer el conteo celular en el centro de la córnea y se ve un conteo celular pues bastante aceptable, muy bueno, sin ninguna sospecha importante. Con esta medición de la paracentral, pero de la periférica, pueden ustedes detectar con anticipación esas córneas que pueden tener algún problema posterior, que no se detecta a veces con una medición nada más central. Otra cosa que el microscopio especular nos ayuda es de que, igual nos mide la paquimetría, nos mide todos los parámetros de microscopía y también es automático, o sea, realmente el técnico, el operador o el tecnólogo, la persona que hace los exámenes de su clínica, no tiene que ser una persona muy diestra para poder hacer los exámenes y batallar menos. Y esto obviamente que ayuda mucho para que el paciente pues coopere un poquito más, ¿no? Cuando los equipos tienen tracker, eso le da cierta facilidad al usuario, al operador, para que haga mejores tomas y pues obviamente sea menos tardado el estudio, ¿no? Pero bueno, eso es meramente la fluidez catarata de NIDE, que está compuesta por esos 4 componentes que al final vamos a ver la utilidad de la combinación de esos en el IOL Station. Ok, y esto fue con lo que terminamos la semana pasada, ¿no? Hablamos de unos casos al final, cuando ya resumimos lo que hablamos de la cuestión teórica. Perdón si me vieron esa parte ustedes, ahí sí les pido una disculpa, pero esto es un resumen de lo que platicamos de la cuestión de calidad visual y cómo vemos esto, y cómo en los pacientes, como este caso que tenemos ahorita aquí, que es un paciente posoperado de LASIK 2020, que a los 3 meses de la cirugía, el paciente pues presenta molestias visuales en la noche. O sea, él pensaba que su visión iba a ser una buena calidad visual en cualquier condiciones de iluminación. Sin embargo, en la noche el paciente tiene muchas molestias. Entonces, el OPI que nos ayuda mucho a entender por qué esos pacientes tienen molestias. Entonces, vamos a ver este caso, ¿no? Pues lo vimos la semana pasada, voy a hacer un resumen rápido de él. No tengo detalle, pero lo voy a hacer. Y este es el reporte de review que hablamos la semana pasada, que es el reporte o el corazón o el reporte primordial del OPI scan, porque este reporte nos va a indicar las condiciones ópticas totales del paciente. Tenemos obviamente aquí la córnea, tenemos el mapa del OPI scan, el mapa de la refracción, de la calidad visual, mapa barométrico en dioptrías, que lo vimos la semana pasada, total del paciente, y el OPI scan interno, que es muy útil, especialmente cuando hay problemas internos en el ojo, que ahorita lo vamos a ver el día de hoy más a detalle, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, en este caso, que el paciente se está quejando, lo que se tendría que ver es el reporte de OPD. Pues el reporte de OPD es que me está diciendo aquí lo que el paciente manifiesta, me lo está diciendo con números y con colores, ¿no? Aquí me dice, bueno, en el centro, pues sí, es una hemétrope, no está plano, pero bueno, 0,50 con 0,50, pues que eso es un resultado satisfactorio a cierto punto, pero el problema es en la periferia, lo que el paciente manifiesta de calidad visual en la noche, ¿no? O sea, esta refracción periférica es la razón de su molestia visual nocturna. Entonces, como lo mencioné la semana pasada, el OPI scan, bueno, los autorrefractores convencionales que miden los 2 milímetros centrales, ustedes pueden ver inclusive en el autorrefractor convencional, tal vez una refracción inclusive mejor que ese de 0,50 con 0,50, pero sin embargo el paciente no está contento. Entonces, en el OPI scan pues, vemos estos 2 datos, vemos la parte central y vemos igual las zonas periféricas, donde aquí hicimos la simulación la vez pasada de este paciente, que esta es la cartilla de TDRS que ustedes tienen en la pared, en el consultorio. Sin embargo, aquí arriba tenemos una simulación de un paciente métrope sano normal, cómo las imágenes llegan a su retina, o sea, la cartilla, qué tanta difracción o distorsión tiene en ese paciente, hemétrope, ¿no? Obviamente las letras, como ustedes pueden ver aquí, se ven muy nítidas, se ven muy bien, o sea, no hay distorsión. Igual en el paciente que estamos analizando. Este es el paciente que estamos analizando, el operatorio -7, con la pupila fotópica, con esta refracción en el centro y con esta barometría de alto orden en el centro. Realmente el paciente es un paciente con buena calidad visual, con su pupila a 12.87 fotópica, ¿no? En el día, a las 12 del día. Sin embargo, el paciente no dilata
no nomás ve por esa pupila, por ese diámetro, ¿no? Entonces, si analizamos aquí en 4 milímetros, vean cómo yo cambiar a los 4 milímetros ya se incrementa la refracción a 1.25. Pero aún las letras se ven un poquito, bueno, el 20/20 ya es un 20/20 difícil o 20/25 difícil cuando la pupila está en esas condiciones. A 5 milímetros me marca 1.75. El OPI Scan aquí me está marcando que hay una diferencia mayor a 0.50, que esto es algo importante, que no es normal. Es un problema con ese paciente, me lo está indicando ahí. Vemos a 6 milímetros, igual vemos que se incrementó la refracción, pero el paciente dilata 7.04. Entonces, obviamente, este paciente en la noche tiene muchas molestias visuales, y está manejando una carretera, en la noche pues va a haber muchos destellos y no va a ver muy bien, obviamente por esa refracción que tiene el periférica, que es por el tipo de ablación que se hizo con el láser, que fue una ablación muy pequeña, ¿no? Seguramente fue eso, por reducir el espesor corneal y no corregir tanto. El médico tal vez sacrificó calidad visual por cantidad, ¿no? Entonces, eso pues es una manera de que tomarlo en cuenta y que ustedes pueden darse cuenta en estos casos lo que pasa. Este es otro caso que mostré la semana pasada, igual con el reporte review. Este es un paciente con un implante de un lente, un ICL. El paciente está viendo 20/15, excelente calidad visual. O sea, el paciente tiene una calidad visual buenísima en el consultorio, súper bien, pero en la noche él tiene problemas. Ahora, si ustedes hacen el autorrefractor de este paciente, que es lo que comentábamos la semana pasada, y le preguntaba aquí al doctor Alfaro eso precisamente, que si le hacen la autorrefracción a ese paciente, eso es lo que nos da el autorrefractor en la parte central, pues ustedes van a decir, está perfecto el paciente, o sea, en realidad los números se ven súper bien. Sin embargo, el paciente está, pues, está muy molesto porque ve muy mal en la noche. Entonces, vemos aquí el OPI Scan, cómo es muy útil el reporte de review, y cómo es muy útil el reporte del OPI Scan. Aquí vemos que el ICL, que es un implante de 4 milímetros, ¿sí? Vemos aquí la pupila del paciente, que es de 7.7. Vemos aquí en el reporte del OPI Scan, que lo explicamos la semana pasada, en el mapa del OPI Scan, perdón, la refracción en el centro, refracciona a 3 milímetros, gana 3 milímetros, como aquí no hay, sigue habiendo metropía, prácticamente, porque el ICL es de 4 milímetros. O sea, ahí no hay problema, pero cuando su pupila llega a los 5 milímetros, ya hay un incremento de 350. Y acuérdense que pacientes con ICL son pacientes con miopías muy altas, ¿no? Que normalmente no son candidatos a cirugía refractiva porque los miopías son arriba de 3 dioptrías, 13 dioptrías, 15, no sé. Entonces, para no ser tan invasivos sin córnea, pues se le implanta el ICL. Pero entonces, en este caso fue lo que el médico decidió, le recomendó al paciente, pero vean ahí realmente cómo se incrementa a los 5 milímetros, ¿no? A los 5 milímetros empecé a ver una caída de refracción muy grande, pero eso no es lo que dilata el paciente, él dilata 7.7. Vamos al reporte review nuevamente, y aquí nos damos cuenta, pues, bingo, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene el paciente? Vean en la noche, él tiene menos 13 dioptrías con 8.75 de astigmatismo. Este paciente, si le agarra la noche en una carretera de esas que va manejando, recién operado, muy contento él, y de repente la noche ese paciente va a tener un accidente muy grave, hasta pues, algo muy peligroso, ¿no? Entonces, obviamente, la importancia de ver el dato de la pupila y tomar en cuenta esto, y al paciente, pues, prevenirle si el ICL que ustedes tienen disponible, por ejemplo, en este caso, no es muy grande. Y yo sé que hay ICLs que hasta 7 milímetros de zona óptica, si mal no recuerdo. Yo creo que los vi una vez en la academia. Pues, obviamente, considerar esos diámetros para el paciente, darle una mejor calidad visual, y en este caso, pues cantidad visual, ¿no? Que aquí se combinaron las dos cosas. Entonces, es un dato importante que le recomiendo cuando hay pacientes que estén quejando de ciertas molestias visuales postoperatorias. Vean el mapa overview, ¿no? Es otro caso, igual que del overview, de un paciente que va a la óptica, por ejemplo, y el paciente en la óptica le hacen el autorrefractor, ustedes lo ven ahí, y le dicen, bueno, no, su problema pues es que usted tiene presbicia. Usé los lentes y pues sí, es que yo ya traía esos lentes, pero ya me siento mal. Cada vez estoy empeorando más, ya no me ayudan tanto los lentes de, no, pues es que es lo que tiene, ¿no? Entonces en la óptica, pues si nomás tiene un refractor, van a estar limitados a eso. Entonces,
Vemos aquí el OPI scan, pues es un paciente que realmente no tiene tanto problema. No esperaríamos que tiene mucho problema. Sin embargo, vemos el reporte overview como es muy útil, donde aquí ustedes ven, sí, hay marcado marcado en el rojo, la razón central, pero el paciente no solo ve por el centro. Entonces, en la periferia tiene un incremento que empieza a afectarle en su calidad visual. Ya no ve tan bien las letras chiquitas, inclusive con los lentes. Y bueno, aquí vemos el PCF, que lo hablamos la vez pasada, que el PCF meramente, si ven el efecto total de un punto de luz que debe estar bien pequeño, pues viene meramente, lo vemos que viene de la parte meramente interna, digamos las aberraciones de alto orden, que lo vimos la vez pasada esto, donde más se manifiesta es en la parte interna de ese paciente, que evidentemente el problema es por los cambios del cristalino que el paciente tiene, que le están afectando obviamente en su calidad visual, o sea, ya la cantidad ya está llegando a un segundo término para él. Entonces aquí ustedes pueden analizarlo y decir, ¿sabes qué? Pues obviamente tienes una catarata que está comenzando y esa catarata pues lo mejor hay que operártela y pues ya ustedes le dan la opción de qué tipo de lente se le va a implantar. Entonces, aquí en la simulación lo podemos ver fácilmente que la córnea, la barometría corneal, pues se ve de cierta manera bien. El total, obviamente la calidad es mala por la catarata que tiene el paciente internamente. Entonces, esto para ustedes les ayuda a poderlo, el paciente ya ofrecer la cirugía de catarata, ¿no? Y ahí vemos el cristalino, cómo se ve ahí, realmente no se ve tanto, apenas empiezan algunos puntitos en ciertas opacidades pequeñas ahí en el cristalino, que realmente a lo mejor no son muy evidentes, pero bueno, como ustedes saben, sí, es mejor operar a un paciente tal vez una catarata mucho más blanda que más madura, ¿no? Es otro caso igual, similar al anterior, paciente igual que manifiesta molestias visuales, ya no ve bien, es el dato refractor que nos da esa reflexión. Igual aquí en este caso vemos el OPI isca nuevamente, vean que aquí en este paciente ya el astigmatismo se incrementó mucho más. Esta es una catarata mucho más evidente, ¿no? Aquí vemos igual el PCF del paciente, como el PCF nos está indicando que el problema de la parte interna, hay una semejanza, perdón, del interno y el total, bastante significativa, ¿no? Y aquí vemos el total, las oraciones de alto orden, vemos las de la córnea que prácticamente son inexistentes, es una córnea bastante regular, una córnea bastante buena, en lo que es barométricamente hablando, pero el problema está en la parte interna por la catarata. Entonces aquí vemos igual, lo mismo que vimos anteriormente. Vemos aquí que en este caso pues es más evidente la catarata que en el paciente anterior y por eso es que se manifiestan mucho más las aberraciones en este caso, ¿no? Un paciente, tal vez en este caso, este paciente era un paciente que tenía 20/15 tal vez con esa córnea, con el cristalino sano, había tenido una buena calidad visual. Igual hablamos también un poquito de este reporte, del reporte de calidad óptica, que es un reporte que meramente pues tiene dos funciones, ¿no? Una, para entender la calidad visual del paciente, que clínicamente, como ustedes pueden ver ciertos datos, pero también para que el paciente entienda de una manera más fácil el problema óptico que él tiene, ¿no? En este caso, vemos la visión del paciente sin corrección, o sea, sin sus lentes, ¿no? O sea, con los lentes que tiene, más aparte de las aberraciones que tiene, que me diga que no, su calidad visual es mala, eso lo hablamos la vez pasada. Y aquí únicamente simulando, si el paciente se coloca los lentes, pues su calidad visual sigue siendo muy mala, ¿no? Obviamente por las aberraciones de alto orden que se le están manifestando por su catarata. Entonces, igual esto al familiar del paciente pues le impacta mucho y a lo mejor se anima más rápido a operarse, ¿no? Y también hablé de este reporte, no sé si recuerdo si lo mencioné el mes pasado o no, pero este es un reporte que me lo usan mucho en un ingeniero de Estados Unidos que ya también da muchos seminarios de PSCAN y entrena mucha gente en Estados Unidos. Y es un reporte que ella recomienda mucho que se lo den al paciente. Ella dice que este reporte pues es muy evidente la corrección visual del paciente, por ejemplo, en este caso, sin lentes y con lentes que realmente no mejora. Esto ustedes se lo pueden dar al paciente, que obviamente es por la catarata, y aquí pues el paciente se lo puede llevar y eso compartirlo con sus familiares, etcétera, para pues inducirse más a la cirugía de catarata en este caso, ¿no? Entonces,
igual ella me comentó una anécdota que en una clínica, pues este reporte lo publicó la paciente en Facebook y el paciente, pues, al doctor le empezaron a llegar consultas o pacientes a la consulta en base a la información que vieron en el Facebook, porque pues aquí nosotros recomendamos colocar el nombre de la clínica y el teléfono, entonces pues llaman para una cita, eso, y esto pues impacta mucho como una cuestión también de marketing, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se les dejo. Ahora, ya que tiene catarata, ¿no? Ya que tiene el paciente catarata y que sabemos si tiene catarata o saben que tiene catarata, pues hay que ver qué lente ahora es el más apropiado, que es donde nosotros tenemos este reporte que ahorita lo vamos a explicar paso por paso, pues, a ver casos clínicos, que este reporte nos indica meramente qué tipo de lente probablemente ese paciente es más apropiado implantarle, ¿no? Dependiendo de las condiciones de la córnea y otros factores que influyen mucho aparte de la córnea en sus pacientes, ¿no? Igual, en el OPDCL tenemos varios reportes, también lo mencionamos esto, que ustedes pueden personalizar reportes de información que ustedes consideran valiosa, dependiendo del caso. Es un reporte, por ejemplo, el overview, es un reporte, otro reporte de catarata que trae el equipo. Igual, para lentes históricos, ahorita vamos a hablar de ese reporte en detalle, cómo funciona. El reporte de catarata que mencioné hace un momento, reportes de aberrometría, donde vemos las aberraciones de alto orden, cómo se manifiestan, en qué componente, cómo se manifiestan en cada parte del ojo. Igual reportes personalizados de doctores que son asesores de MIDE, como el doctor Cheras, el blanco a blanco, y igual otros reportes que ustedes pueden utilizar como herramientas diagnósticas dependiendo del caso, ¿no? Y bueno, el blanco a blanco, pues ustedes todos lo conocen, es un reporte muy importante para los lentes de cámara anterior específicamente, pero también está empezando ya a mencionar la importancia del blanco a blanco para los lentes que son de plato, ¿no? Que ahorita lo voy a mencionar más adelante, porque se menciona que se tome en cuenta ese dato, ¿no? Bueno, igual el blanco blanco está ahí. Este blanco blanco también se puede editar. Esto también es importante porque si en algún caso en el equipo ustedes pueden notar que tal vez no se nota bien el blanco blanco, no está muy definido. Esto es un dato que nosotros utilizamos para inclusive para descartación de lente multifocal, el ángulo alfa, que ahorita voy a explicar, que es en relación al blanco blanco o al limbo limbo. Donde si están midiendo mal el OPD scan, ustedes pueden editarlo en este reporte. Déjenme se lo muestro así rápido. Me queda un poquito más claro. Por ejemplo, si agarro un paciente yo X, perdón. Si agarro yo este paciente y me voy a white to white, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si nosotros notamos, vamos a ver el fotópico, en este caso, por alguna razón el fotópico no se mueve ese copia, perdón. Vamos aquí a white to white, es una pupila bastante deformada. Aquí le damos a white to white y si vemos que el contorno verde no corresponde, a lo mejor este caso ustedes dicen no corresponde mucho al diámetro de la córnea, ustedes lo pueden editar manualmente, mover con este parámetro o el operador de la máquina, colocar y reajustar esos valores de blanco a blanco donde ustedes consideren que la córnea tiene el valor ya correcto. Al darle aquí save, automáticamente estos valores de blanco a blanco son los valores que van a estar en los reportes todo el tiempo. Si nosotros cambiamos de mesópico a fotópico, sí siempre hay un cambio en algunos casos, ¿no? O sea, entonces, que no debería también, por ejemplo, aquí en el reporte de pupila, hay un reporte que tenemos, lo voy a grabar, hay un reporte que tenemos aquí de pupila, donde aquí me indica el aparato, los diámetros de las pupilas en ambos casos. Aquí no hay mucha diferencia de blanco a blanco, pero hay casos donde puede haber diferencias de 2 milímetros, que obviamente eso no es correcto. No es posible que con la pupila mesópica y fotópica haya un cambio tan abrupto, pero es meramente por el contraste que hay del iris y la esclera, que a veces, si no está muy marcado ese contraste, el equipo nos
puede hacer una toma de un diagnóstico incorrecto. Entonces, para eso nosotros recomendamos que se revise con la persona que toma el examen y poderlo editar o ya comentarlo con ustedes o platicarlo con ustedes en el caso de ese paciente, cómo lo ven en blanco en blanco. Entonces, eso le paso ese dato porque creo que es un dato importante para tomar en cuenta para la descripción del lente, y ahorita lo explico más adelante por qué digo esto. Ok, vamos a entrar más de lleno a catarata, ¿no? Entonces, aquí en catarata las funciones y aplicaciones más relevantes e importantes del OPI scan, número uno es la imagen de retroiluminación. La imagen de retroiluminación pues, nos indica diferentes problemas que puede haber en el cristalino, como pueden ver aquí, esta catarata y esta catarata cortical, por ejemplo. Aquí vemos las midesopsias, cómo se puede manifestar en el vitrio. Aquí vemos igual los cortes de la keratotomía radiada, donde aquí pues, es útil esta imagen tal vez para poder ver dónde es el cálculo del lente, pues sería donde no están los cortes, para darle mejor cálculo con su lente. Aquí pues, vemos un ojo normal, sano, que no tiene ningún problema en su trayecto óptico, en su pupila. Y aquí, por ejemplo, vemos en este caso igual como una distrofia corneal se ve en la imagen de retroiluminación, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho para los seguros. Si ustedes quieren comprobar que tienen que con esta imagen, imprimirla y mandársela a los seguros o mostrársela al paciente o mostrársela al familiar, como ustedes deseen. Igual tenemos en la máquina de retroiluminación ya en post-implantes o post-tratamientos, pues diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, aquí una pacificación posterior, aquí la capsulotomía YAG, aquí un lente tórico, cómo se ve, que eso es muy útil. Ahorita lo vamos a ver la utilidad de esa imagen. Aquí un multifocal tórico, cómo se ve. Aquí, bueno, un anillo intracorneal, igual como lo vemos que está aquí. Pues obviamente este paciente, lo ideal fuera que el anillo estuviera aquí fuera de la pupila, para darle un poquito de calidad visual, que fuera lo ideal, ¿no? En este caso, aquí un intraocular subluxado, como se ve aquí la subluxación del lente. Aquí el ICL que vimos del paciente que mostré al principio. Y aquí un trasplante, ¿no? Cómo se ven las suturas. Pero aquí, por ejemplo, en la pacificación, yo les recomiendo, si un paciente que tiene una pacificación posterior y que hay que hacer el YAG, yo le recomiendo que midan la pupila, que es lo que muchos doctores hacen. Miden la pupila mesópica del paciente. Si la pupila mide 4.5, 4.2 o lo que es 3, 3.5, pues hacer el YAG a lo mejor un poquito más grande, ese diámetro, para que ustedes puedan cubrir, pues obviamente la zona óptica del paciente del YAG, o hacer el YAG un poquito más grande, ¿no? De hecho, por ahí me pasaron un caso en una publicación, en una charla que el doctor Iván me mostró, donde el paciente le habían hecho el YAG, pero se seguía quejando de mala visión. Entonces era porque el YAG, pues nada más estaba hecho en la parte central, y el paciente dilataba mucho más, pues, obviamente que tenía en la periferia la pacificación, ¿no? Pero entonces, eso se lo paso como detalle. Igual, para lentes intraoculares, a mí me gusta mostrar mucho esta diapositiva, donde aquí indicamos meramente la importancia de este tipo de estudios que hace el OPI scan y máquinas similares, ¿no? Donde ahora ustedes pues están antes era creo que más fácil operar tal vez catarata porque había nada más un lente o lentes o tres, ¿no? O sea, había 3 tipos de lentes. Ahora hay muchos tipos de lentes con diferentes características cada lente y diferentes condiciones también, ¿no? No sé, de calidad visual, de aberración esférica, el cromóforo amarillo, si ahora también si es hidrofílico, hidrofóbico, más aparte si es tórico, multifocal tórico, esférico, acomodativos y difractivos, refractivos. Entonces, las opciones son más amplias. Entonces, yo creo que eso a veces es un poco confuso y este tipo de estudios ayudan mucho a ser un poquito más selectivos, entendiendo realmente cómo funcionan estos lentes y también cómo está el paciente meramente, ¿no? Entonces, si hay más selección de lentes, pues hay que estar más atentos a las características de estos lentes y las características también ópticas de su paciente, ¿no? Y bueno, para esto empezamos con los lentes históricos. Los lentes históricos, como ya sabemos, son los que corrigen el astigmatismo corneal. Entonces, cuando tenemos un paciente así, esta es una aplicación o es una manera, es un reporte que nosotros pues, le proporcionamos al doctor en su OPI scan, que nos han pedido algunos,
para el paciente explicarle meramente la diferencia de un tórico, la diferencia de un lente monofocal, ¿no? Entonces, no sé cómo sea allá, pero acá en México, por ejemplo, hay pacientes que van con un doctor y van con otro doctor con una segunda opinión o con una tercera opinión, etcétera, donde el paciente pues a lo mejor no está muy convencido y también obviamente un lente tórico es un lente más costoso. Entonces, a lo mejor el paciente, un amigo de él se operó con otro doctor y le está cobrando más económicamente, más barato, pero tal vez no le está implantando el lente tórico, ¿no? Entonces, ese es un reporte que les ayuda a ustedes a explicar al paciente porque es más beneficioso el tórico, obviamente en la simulación del ojo, del que está aquí en esta cartilla de TRS del lado izquierdo, y esto es comparado con un lente monofocal que obviamente no va a corregir el astigmatismo corneal que tiene el paciente, ¿no? Entonces, obviamente que en este caso el paciente, pues ustedes pueden mostrarle esto, si ustedes lo desean, para explicarle meramente al paciente, ¿no? Y este es otro reporte similar al anterior, pero aquí se ve más que nada las escenas de los carros y cómo, obviamente por el astigmatismo se ve esta imagen más borrosa, que está más nítida. Con el tórico, igual es una manera del paciente explicarle. Y bueno, es más que nada educación al paciente, ¿no? Que eso es muy útil. Ok, en el resumen tórico tenemos una función bien interesante, ¿no? Entonces, aquí se voy a ir al programa. Creo que ustedes ya conocen esto, me imagino. Que esto es una función. Voy a seleccionar a este paciente. Es un paciente con un astigmatismo alto, donde esta función sirve mucho para el marcaje de lente, como una referencia de lente, ¿no? A lo mejor ustedes tienen el Berión, el LoRa o el Calisto o algún tipo de instrumento de esos, que pues también son muy útiles, ¿no? Porque esos equipos también les dan la referencia de la posición del lente tórico. Sin embargo, si por alguna razón no tienen ese equipo o pues no está disponible en ese momento o por X razón, ustedes pueden apoyarse en el OPScan para utilizar alguna referencia anatómica, un punto de referencia anatómico, un vaso, por ejemplo, en la esclera, que ustedes consideren de bastante relevancia. Por ejemplo, yo puedo decir, este vaso de aquí, que está aquí puede ser la referencia, o este que está aquí abajo, si les gustan. De este vaso que está aquí a 43 grados está el eje más curvo, le van a colocar ustedes el lente intraocular y saben que Ingeniero, perdón, no logramos ver imagen diferente a la diapositiva que dice resumen tórico. Perdón, doctor, es que a lo mejor aquí tengo que activar esto. Sí, que no se ve ninguna imagen de la que usted nos está hablando. Perdón. Ya vi por qué. ¿Ahora sí? No, sí, seguimos en la diapositiva resumen tórico. ¿Ahí? Sí, ¿Ahí sí? ahora sí. Perdón. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a resumir un poquito. Disculpen ahí el problema técnico, pero aquí seleccionamos al paciente en la base de datos. Vamos a suponer que ese es el paciente con esa ID que se va a operar del lente tórico. Aquí le damos clic al nombre del paciente. Aquí nos vamos con el ojo del paciente. Y aquí seleccionamos el resumen, la lista de resúmenes, el resumen para tóricos. El Toric Summary. Le damos clic ahí. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí sus vasos en la esclera como referencia, que ustedes pueden seleccionar el que a ustedes les guste. Por ejemplo, este vaso está aquí abajo. De aquí a 42 grados está el eje más curvo, donde ustedes pues ya de esa marca, su marcador de Mendes o el marcador que ustedes utilicen, pues pueden aquí colocar el lente y saben que esa es la posición del lente donde debe de ir con relación al eje más curvo de la córnea. Entonces, esto ustedes lo pueden imprimir, lo pueden llevar, lo pueden llevar impreso, lo pueden exportar a su red de la clínica o como ustedes lo quieran hacer. Y pues igual exportarlo en una tablet, en una imagen, y este es el reporte que se llevarían al quirófano, donde aquí pueden ver ustedes la marca del lente, el punto de referencia, la marca del lente y el eje donde debe estar, y esto pues ya ustedes lo pueden llevar al quirófano con mayor certeza y es una herramienta que pueden tener si lo consideran necesario, ¿no? Entonces, ya después a ver si se ve, vamos a darle otra vez para que no me pase lo mismo.
Ahí, otra vez, ¿no? Ya estamos otra vez en el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? Sí, ya. Resumen tórico. Ok, entonces, por ejemplo, aquí es otro caso que tengo ahí en la presentación, donde igual, similar al anterior, se seleccionó este vaso y este es el reporte que se lleva a quirófano para que ustedes tengan como referencia esa marca, ¿no? Ahora, después de que ya se implantó el lente, de que ya superó el paciente, todo salió muy bien, ustedes, el paciente lo citan al posoperatorio, le hacen el OPD scan y digo, para confirmar, ¿no? Meramente, o si lo consideran necesario, como para tener ustedes su récord, a lo mejor ustedes nada más lo colocan en la lámpara hendidura y en el foróptero, en su consultorio, tal vez lo hacen así, pero si quieren llevar el récord, confirmar esto, en el reporte, en el OPD scan, obviamente, como les comentaba hace un momento, este reporte de overview nos dice todo lo que está pasando y en este caso vemos que, bueno, evidentemente el paciente pues quedó perfecto, ¿no? Quedó muy bien, básicamente métrope. Este es el astigmatismo corneal que él tiene y este es el astigmatismo interno del lente que se le implantó y la toricidad de la parte interna de su ojo, ¿no? Entonces, obviamente que en este caso está súper bien o está muy bien complementada la corrección del astigmatismo corneal. Y ven aquí, por ejemplo, vemos en el overview que se ve la imagen del astigmatismo corneal bien marcado, esta línea amarilla o dorada. Y aquí llevo la línea azul del astigmatismo interno, la línea punteada es el total, que está completamente neutralizada, que normalmente debe de verse así, o sea, debe de verse la amarilla en un eje, la azul a 90 grados y la línea punteada en medio de las dos, igual neutra, ¿no? En este caso, es un paciente satisfecho, contento, sin ningún problema, ¿no? Aquí vemos igual la posición del lente en el toric, en la OPD scan, donde vemos exactamente que el paciente está volviendo muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un caso como este, ¿no? Aquí tenemos en el ojo derecho, izquierdo, en el ojo de arriba, el paciente con un lente tórico implantado, un tórico de 1.5 más o menos, donde aquí vemos el astigmatismo de 1.5 corneal y aquí vemos el astigmatismo interno que se está, bueno, aquí no vemos las marcas, pero aquí vemos obviamente que está bien compensado y lo que se tiene que ver siempre en el mapa OPD scan, que lo mencionamos la vez pasada, es que se vea verde el mapa ese, ¿no? Si ese mapa se ve verde, es que ese paciente tiene un poder regular, o sea, su óptica y todo el poder refractivo que él tiene está completamente bien compensado y es un paciente que esperamos que esté contento, ¿no? Aquí en el ojo derecho, en la parte de abajo, tenemos un astigmatismo residual de -2. Ven aquí, efectivamente, en el centro. Aquí tenemos -2 en córnea y vamos a ver qué pasa en la parte interna. Entonces nos vamos al reporte overview nuevamente cuando tenemos estos casos con problemas. Donde vemos aquí, bueno, sí, evidentemente tiene -2 en la total, efectivo, que no era lo que se planeaba. Se planeaba que ese -2 de la córnea se neutralizara, sin embargo, tiene -2 interno, -2 en córnea y -2 total. O sea, realmente no hay ninguna neutralización en este paciente. Entonces, si ustedes quieren confirmar meramente qué está pasando, si el lente se rotó, cuánto se rotó, es muy fácil. Se va uno al OPD scan, al mismo reporte tórico, ahorita voy para allá y lo hacemos en un caso. Aquí podemos ver en este paciente en particular, vemos el eje más curvo de la córnea, vemos la marca, aquí está el lente tórico que sí, evidentemente se giró a 31 grados y nada más a que ese lente, pues girarlo nuevamente, colocarlo en la posición correcta, que en este caso son 59 grados porque hay que girarlo, las ápticas están para acá, creo, pues hay que girarlo para acá, me imagino. Entonces aquí girarlo en contra de la manecillas de reloj, perdón, con la manecillas de reloj, 59 grados para poner estas marcas aquí. Bueno, eso es lo que se debe hacer en este caso, con este lente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos en el reporte review? Vamos para allá, ahorita muestro mi pantalla nuevamente, ya sé que se fue. Aquí. Vamos aquí a agarrar un paciente con un lente tórico. Vamos aquí, por ejemplo, en este caso. Aquí está el caso, por ejemplo, similar al anterior, que en el ojo
En el ojo izquierdo aquí está muy bien, aquí está en el derecho. En el problema del tórico, nos vamos aquí, al Toric Summary. Y aquí obviamente no veo nada porque estamos viendo la esclera, ¿no? Yo quiero ver ahora la retroiluminación. Vamos aquí a Display, seleccionamos para este mapa retroiluminación y aquí le damos OK y automáticamente aquí vemos las marcas del lente, ¿no? Entonces este paciente tiene un lente de cierta manera pues, girado o rotado básicamente a 77 grados más o menos. No lo pongo en la marca aquí, ni la pongo en la marca aquí, sino en la marca más o menos debe ir aquí. Aquí va a quedar, debe de quedar rojo, o sea, estas marcas deben de quedar, en teoría van a quedar de un poquito de este lado. Entonces, en este caso, vemos que estén paralelas las marcas. Y aquí vemos que a 78 grados está del eje más curvo, donde debería estar colocado el lente, y está el lente mal implantado. Entonces, eso es nada más igual. Ustedes lo imprimen, lo llevan a quirófano, anotan el dato si ustedes gustan, o como quieran, se lo llevan y ya pueden ustedes ver la cantidad de rotación que ese paciente quiere hacerle para tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, igual aquí en el izquierdo, ¿no? El izquierdo está mejor. El izquierdo está igual, centrado. Pero igual aquí no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, ese es el caso con el tórico. Lo que nos ayuda ese tipo de esa herramienta muy útil del OPI Scan. Entonces, como usted le sirve del preparatorio, del consultorio, del marcaje, del postoperatorio y para el centramiento del lente, este equipo pues es muy útil para ver eso con las herramientas para lentes tóricos. Déjenme aquí ahora volver a la pantalla. Ahora vamos a entrar a los temas, a los lentes. ¿Sí se ve la pantalla ahí, doctor Alfaro? Sí, señor. Sí, estamos viendo la imagen retro. Bueno, estamos ahorita en multifocales, no sé si se ve ahí. No, quedaste en la imagen retro, la última que mostraste del lente que estaba girado. Vamos a ver otra vez, porque me voy a PowerPoint nuevamente. Ok, ahora, bueno, así son las herramientas para lentes tóricos. Ahora vamos a ver Ya. para lentes multifocales las herramientas y ciertos datos muy importantes que pues, se considera tomarse en cuenta para este tipo de lentes. Como ustedes saben, son lentes más difíciles, de cierta manera, son lentes que ameritan un poquito más de análisis y más de detalle meramente porque son lentes que son por diseño aberrados, ¿no? Y tienen diferentes poderes en diferentes zonas para el paciente darle pues, una mejor calidad visual, que es lo que se espera en diferentes distancias, ¿no? Entonces, igual para estos lentes hay que tomar en cuenta, y nosotros hacemos mucho énfasis en esto, ¿no? De tomar en cuenta mucho los centros de referencia del ojo. ¿Cuál es el centro de referencia de ustedes a la hora de hacer la cirugía? Y los centros de referencia donde van a implantar el lente a la hora de hacer el capsulorhexis, obviamente, y a la hora de colocar el lente donde se va a colocar el lente también. Entonces, para esto tenemos igual el centro geométrico de la córnea, que es esta línea o esta cruz morada geométrico, que va más en relación al ángulo, que vemos el ángulo alfa, y el centro geométrico de la pupila, que viene siendo igual esta línea verde o esta cruz verde, que va más en relación al ángulo kappa o al factor mu también. Y el eje visual, que es por donde los pacientes o nosotros vemos que se va directamente hacia la fobia, y el reflejo corneal, que es donde hacemos las tomas con los equipos, con los instrumentos, con el OPI Scan, con el Tacam, con el autorefractor, con el IOL Master. Normalmente es en este punto, en el reflejo corneal, que va muy pegado. Normalmente, bueno, se dice que no es exactamente el mismo punto, pero es lo más cercano que hay en referencia que tenemos nosotros que proporcionan a ustedes en lo que es el eje visual. Entonces, realmente el punto de referencia es el reflejo corneal, que utilizamos como el punto, pues, de centrado, ¿no? Que debe de ser en este tipo de lentes. Entonces, por ejemplo, en el OPI Scan tenemos la pupilometría, como ya lo mencionamos en la charla pasada, y lo mencioné hace un momento de cierta manera muy rápido, pero aquí tenemos igual el centro de limbo a limbo, ¿sí? El centro
de la pupila fotópica y mesópica, que son los puntitos que tenemos aquí, que vienen siendo en relación al ángulo kappa o el core mu. Y aquí el ángulo alfa, ¿no? Que es lo que mencionamos, que es el centro del limbo a limbo del blanco a blanco. Entonces, ok, esos son los centros que tenemos. Y este es el eje visual donde obviamente, pues por donde vemos y donde en teoría se debería colocar el lente multifocal en ese crucecita blanca, ¿no? Cerca de eso, ese punto blanco. Pues igual tenemos nosotros aquí las distancias que nos dan de estos centros de referencia a ese punto blanco o entre comillas al eje visual o reflejo corneal que tenemos, ¿no? Entonces igual tenemos el ángulo alfa, el ángulo kappa fotópico, el mesópico y los diámetros de pupila del paciente, ¿no? Que también eso es un dato muy, muy importante y útil, porque si el paciente tiene pupilas muy grandes, el lente multifocal puede ser un lente que le sea molesto si la pupila de él es mucho mayor al diámetro del lente. Generalmente son de 6 milímetros, la pupila dilata 7, 6,5, 6,8, pues obviamente que el lente va a quedar, va a haber una área donde el lente no va a haber lente y le va a causar muchos destellos a ese paciente, especialmente en la noche. Entonces, ya hay algunos artículos que mencionan la importancia del ángulo alfa, que va más en relación al limbo, que creo que tiene sentido eso, ¿verdad? Porque bueno, se dice que de blanco a blanco puede ser una buena relación para ustedes saber el tamaño o el diámetro de la bolsa capsular y que va más en relación anatómicamente la bolsa capsular con el blanco a blanco que con el ángulo kappa y la pupila. Entonces, creo que sí tiene mucho sentido eso. Es un artículo que menciona precisamente eso, donde igual podemos analizar pues esa parte, ¿no? Que es lo que mencionamos aquí, ¿no? O sea, aquí tenemos el centro del blanco blanco y tenemos el centro de la pupila, pero realmente tenemos ahí por donde nosotros vemos. Igual tenemos el reporte que les mostré hace un momento de pupila, donde pueden ver aquí todos estos datos en detalle, sin problema. En este caso, un caso con un paciente con un ángulo alfa altísimo, ¿verdad? Que seguramente no es un buen candidato a este tipo de lentes. Pero vamos a ver ahorita, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo con el lente Restore, que es un lente que, bueno, a mí me gusta mencionar mucho este lente porque es el lente que, pues, que fue el parteaguas de ese tipo de tecnología, ¿no? Fue el primero de los primeros que llegaron y que se implantaron mucho. Seguramente muchos de ustedes implantaron este lente y tuvieron pacientes muy contentos y también tuvieron pacientes tal vez que no estaban tan contentos con el lente y a veces no se sabía por qué, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo que en Estados Unidos nosotros pues escuchábamos mucho, yo escuchaba mucho que decían el mix and match, que colocaban un lente Restore y un lente Tecnis, ¿no? Pero realmente no se sabía el por qué, ¿no? O sea, que era mejor para la paciente, etcétera, pero hay que ver lo que pasaba con esos casos, porque unos pacientes quedaban bien y unos no. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Y hablando del Restore, ¿no? Igual nosotros tenemos aquí el reporte que mencionamos, el caso que mencionamos hace un momento, pero ese es el Restore, ¿no? El Restore tiene un anillo central de 0.85 milímetros. Ese es el diámetro del anillo central. Es el diámetro donde hay aquí tiene el lente un poder, obviamente los poderes van cambiando, depende del área de apoyización, que el área de apoyización de este lente era 4.5 o 4 milímetros, donde, bueno, también se decía que si la pupila era mayor a 4.5 no se recomendaba el lente porque el paciente no iba a estar muy contento, y meramente era ¿por qué? Porque estábamos fuera del área de apoyización, esa es la razón que se decía eso. Pero vamos a ver aquí los diámetros, ¿no? O sea, el radio o sea, la mitad del diámetro es 0.42 para fines prácticos, que nosotros decíamos 0.40. Si el ángulo kappa del paciente era 0.40, entonces hablamos más del ángulo kappa, no se recomendaba implantar este lente. Entonces, por ejemplo, aquí, si el lente se coloca en el centro de la pupila, ustedes hacen con femtosegundo, excelente capsulorhexis, excelente cálculo de lente, con el Master 700, el equipo que ustedes tengan, biómetro perfecto, o sea, todo súper bien. Y centran la capsulorhexis con referencia a la pupila, pero el lente se coloca en el centro de la bolsa capsular, que se supone que es la relación del limbo-limbo, lo que acabo de mencionar. Ahorita en la siguiente diapositiva menciono eso un poquito mejor. Aquí, ¿verdad? El paciente no ve por este punto central. El paciente no ve por el centro de la pupila, ni por el centro del limbo-limbo.
el paciente ve por este punto que está aquí. Este es por donde el paciente tiene su fijación hacia la fobia, y obviamente que si el paciente va a ver en los anillos consecuentes, se va a quejar si va a tener molestias visuales, si va a tener sombras, si fantasmas, si no va a estar muy contento. Entonces, es lo que siempre hemos hablado nosotros de la importancia de medir estos ángulos. O sea, la idea es que estos ángulos estén lo más cercanos, estos 4 puntos que están aquí, estén lo más cercanos posibles, lo más pegados posibles, lo más céntricos posibles, para que ustedes tengan una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el centro del limbo. Vamos a hablar del ángulo alfa, que es el que nosotros recomendamos ver más para lentes multifoco. Tenemos el centro del limbo, que viene siendo eso. Este es el ángulo alfa. Esta distancia que está aquí es el ángulo alfa que tenemos acá, que nosotros mencionamos, ¿no? Entonces, si se coloca el lente, ustedes colocan el lente multifocal en el centro, en este paciente, y el lente se coloca en el centro del limbo, que entre comillas se dice que es una buena referencia para tomarla como referencia de la bolsa capsular. Entonces quiere decir que este lente se va a colocar en medio de la bolsa capsular y en teoría, pues va a estar colocado aquí. Sin embargo, el paciente va a ver por acá y se les puede quejar de ciertas molestias. Ahora, ¿cuánto es el valor de tolerancia de esos datos? ¿Qué dato es el que ustedes tienen que ver? Eso depende de cada lente que implanten, que ahorita vamos a ver eso. Entonces, ese es un paciente con un lente Restor contento. Yo sé que el lente Restor ya no se implanta, pero para entender por qué este paciente está contento con el Restor, y el que voy a mostrar ahorita en la siguiente diapositiva no está contento. Entonces, aquí ustedes pueden ver, número 1, vemos que el paciente pues, está bonito, ¿no? Buena visión cercana, bajo cilindro en córnea, 0.15, o sea, obviamente no tiene estigmatismo corneal prácticamente. Las pupilas son menos de 4.5. Los ángulos del paciente están todos en verde, o sea que están muy alineados, muy cerca sus ángulos, todos, no tiene tanta amplitud, mayor a 0.42. Y el PCF, vean aquí de la córnea, o sea, las aberraciones de alto orden, pues son mínimas. El PCF se ve muy bien de alto orden. Pues por esta razón el paciente está contento y el paciente satisfecho, porque es un paciente ideal para ese lente. Sin embargo, este paciente no. O sea, este paciente a lo mejor el otro paciente lo recomendó al doctor, con el doctor a este mismo paciente, el doctor lo implantó, pero igual aquí vemos que tiene astigmatismo de -1, cuando en este caso pues el gestor que se le implantó no corrige la toricidad. Obviamente que ese -1 lo estamos viendo aquí refractivamente en el posoperatorio, porque no se le corrigió. Entonces, de por sí ahí fue algo muy malo. La pupila está muy grande, 6.27, o sea, este paciente, decimos 4.5, otro profactor importante que se queja mucho, pues obviamente que también el ángulo está, de cierta manera, poquito fuera del punto 40 que mencionamos. Entonces, el paciente tiene muchas cosas en contra, que es lo que esto hace que ese paciente se quejen más. Cuando tenemos muchos factores en contra, es cuando ustedes pueden ver esas manifestaciones de calidad visual mala. Y voy a hablar así rápido, nada más, aquí por ejemplo, este ejemplo del Panoptix, que ahí sentimos primeramente, no por alguna preferencia ni nada, pero aquí por ejemplo en el Panoptix tenemos igual, en este lente el anillo central es 1.16. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que si estamos menos de 0.58, ese lente podría ser, o sea, el ángulo alfa y el ángulo kappa están en menos de 0.58, el lente Restor podría ser un buen candidato, perdón, el Panoptix podría ser un buen lente para ese paciente. En este caso que estamos aquí en este está límite, aquí está poquito más salido, pues es nada más cuestión que ustedes lo analicen, que son candidatos para ese lente o no. Igual, por ejemplo, este es el lente de la compañía que promociona a nuestros amigos de Retina, que es un lente también que igual tiene otro, es diferente, y ven aquí el ángulo de ese lente es el diámetro total es 1.14, y ese lente, pues, la tolerancia sería 1.57, ¿no? Para este lente, casi igual que el Panoptix, ¿no? Digo, como referencia. Y esto es igual, otros lentes que hay en el mercado, digo, son los que más se implantan aquí en México, no sé, allá en Colombia, ustedes se implantan otra marca que no está aquí, que no está mostrada en esa tablita,
pues es cuestión que ustedes le pregunten a la compañía que les proporciona esos lentes y le den esos datos para que ustedes los tomen en cuenta y los consideren a la hora de seleccionar o de descartar X lente intraocular en base a los valores del ángulo alfa o kappa, ¿no? Entonces, igual, para un examen preparatorio, en un lente premium, especialmente lentes multifocales, uno, pues hay que descartar patologías corneales, ¿no? Si una patología, si tiene una pelúcida o un trasplante de córnea o un queratocono, pues como que un paciente con ese tipo de patologías corneales, una aberración de orden muy alta, pues no será muy buen candidato, ¿no? Marcar si son casos por LASIK, administrar la superficie corneal en detalle. De hecho, vamos a tener más o menos en un mes, un poquito más, otra charla del OPI Scan donde se van a hablar de este tipo de casos y cómo el OPI Scan también ayuda para calcular estos pacientes. Eso se lo vamos a llegar a pasar este webinar, va a estar muy interesante, lo estamos ya armando y va a quedar la verdad muy bien, lo recomiendo también nos puedan acompañar en eso, ¿no? Y lo menciono porque me acordé de ese tema que platicamos con los doctores. Bueno, igual descartar astigmatismos irregulares, asimétricos para lentes tóricos, o sea, si el astigmatismo es regular, si el astigmatismo está uniforme, pues obviamente que el paciente va a tener mejor calidad visual. Si no está uniforme el astigmatismo, pues podemos hacer calidad visual, unas operatorias. Descartar aberraciones de alto orden, que son muy importantes, si está la córnea muy aberrada, pues también tener en cuenta eso. Tamaños de pupila, ángulo kappa, ángulo alfa. Para selección de lentes multifocales, lentes trifocales, elevaciones mesópica fotópica, evaluar blanco a blanco para lentes fáquicos y lentes de plato. Esto también es algo que el doctor Miguel Ángel Ibáñez, que ha encantado mucho lentes de la compañía, por ejemplo, Zeiss, que son lentes de plato y son de un solo tamaño, que lo que dice es que si los lentes, si la bolsa capsular es arriba de 11.5, 12 milímetros, por ejemplo, 12 o mayor, hay pues mucha posibilidad de que el lente se rote y creo que eso tiene sentido de cierta forma, ¿no? Porque pues puede que quede más grande y pueda tener más probabilidad de lente que se mueva. Y lo que hace es colocar panel de detección capsular para el tipo de lentes y tener menos posibilidad de que se rote. Igual revisar la necesidad de contraste, evaluación del PCF, etcétera, ¿no? Y del posto, pues es muy útil el OPI Scan para pacientes pues, operatorios infelices y en catarata, lentes intraoculares observamos el eje del tórico, como lo vimos ahorita en la imagen de retroiluminación, ¿no? Y esta es otra lámina que se me la pasó, bueno, se la pedí al doctor Eduardo Chávez, que es un doctor que conozco hace muchos años y es un usuario de OPI Scan también. Ahí en el Conde de Valenciana lo usan bastante, hace mucho protocolo de investigación con el equipo y esta diapositiva se me hizo interesante compartirla con ustedes porque pues igual son unos datos importantes que él recomienda evaluar para pacientes para lente multifocal, ¿no? O sea, la película lagrimal, obviamente un buen cálculo de lente, la fórmula, las pupilas, los valores de RMS, de barometría, el coma, el trifoil, cuatrifoil, las versiones de quinto orden, sexto orden. Aquí, bueno, aquí esto yo realmente no estoy tanto de acuerdo porque esas versiones realmente no fluyen ya tanto, pero igual los ángulos kappa y alfa en los lentes difractivos y refractivos y las pupilas, ¿no? Entonces, es una recomendación que él da, que le dio en un curso acá en México hace poco, y bueno, se la pedí al doctor y me autorizó compartirla con ustedes. Entonces, igual en otros artículos que se han mencionado, lentes multifocales, que dicen el arte del implante de estos lentes, ¿no? Que se ha convertido ya en un arte, porque hay que tomar diferentes parámetros, como ya los mencioné ahorita, ¿no? Algunos que mencionó hoy el doctor Eduardo Chávez y les puedo mencionar ahorita. Y para eso tenemos este reporte. Ese reporte que nosotros generamos, que nos indica meramente la gran mayoría de esos puntos que acabo de mencionar, que puedan ayudarles a ustedes para descartar o tener mayor seguridad en el implante de estos lentes. El número uno, pues podemos ver aquí en la imagen de Plácido la calidad de la película lagrimal. Aquí, por ejemplo, es bien importante saber qué parámetros tiene su OPI Scan. Yo les recomiendo que la gente de retina le evalúe los parámetros porque
depende cómo el equipo hace las tomas. Si el equipo hace la toma de la topografía con un flashazo, es muy difícil detectar los anillos de plácido y a veces inclusive las tomas no son muy buenas porque el paciente tiende a cerrar el ojo. Entonces, nosotros cambiamos el setting, el parámetro para que el equipo lo que haga es prenda la luz del anillo de plácido, el paciente abre el ojo y luego se haga la toma de la topografía. Entonces, yo recomiendo que eso lo revisen con sus operadores del aparato y lo revisen con la gente del laboratorio de retina. Bueno, en el 1 es evaluar la calidad del película lagrimal, que esto puede ayudar con el anillo de plácido, ¿no? En el 2, aquí vemos igual la patología corneal. O sea, si hay alguna patología, esto lo mencioné en la charla pasada, el Core Navigator, se indica que el paciente tiene sospecha de queratocono, una pelúcida, si tiene algún cirugía de miopía previa, inclusive el equipo nos puede indicar, ahorita lo voy a mostrar, si se operó de miopía o de hipermetropía, ahí le va a mencionar, y eso les ayuda a ustedes como una referencia rápida de la patología corneal. Aquí en el 3 vemos la pupila, vemos los ángulos kappa, el ángulo alfa, los diámetros de pupila, que no deben ser menores a 2.2 ni mayores a 5.8. Y también vemos aquí el blanco, que lo que les comentaba yo, si el blanco, si es mayor de 12 milímetros, pues es recomendable, si ustedes implantan anillos de plato, lentes intraoculares de plato, que se coloquen anillos de tensión capsular, que eso es lo que recomienda el doctor Miguel Ángel Ibáñez, ¿no? Aquí en el 4, el eje más curvo, obviamente la topografía, el mapa axial, es un mapa, como ustedes saben, de tradición, entonces todo el mundo mapa de tradición en oftalmología. Aquí en el 4 vemos el mapa axial, vemos la estructura de la córnea, si hay un astigmatismo regular o si se ve extraño la topografía. También aquí en la imagen del ojo vemos el eje más curvo y el eje más plano, donde aquí, por ejemplo, ustedes pueden utilizar esa línea del eje más curvo como referencia para hacer la incisión a la hora de hacer una relajación limbal, que es lo que es reducir el astigmatismo, les ayuda para saber por dónde entrar, etcétera, ¿no? En el caso de un tórico o un esférico, inclusive, para bajar el astigmatismo corneal. Aquí en el 5 vemos la aberración esférica, que es un dato muy importante para el lente intraocular esférico, para ver qué tipo de lente implantar. Y aquí en el 6 vemos igual las aberraciones corneales de alto orden, el coma, el trifuel, que son muy importantes, la aberración esférica también, que ahorita voy a explicar la importancia de la aberración esférica esta y la diferencia con esta, eso, que eso nos ayuda también para ver cómo está la córnea aberrométricamente hablando, ¿no? Acuérdense que las aberraciones de alto orden no se van a compensar con el intraocular. Si hay mucha aberración de alto orden, obviamente que el paciente hay que ver qué tipo de lente se le va a implantar para evitar alguna sospecha o algún resultado inesperado después del posoperatorio, ¿no? Como dice el paciente. Aquí, por ejemplo, en este caso es un caso interesante, no es un paciente que vamos a analizar qué lente se le va a implantar, ¿no? Y ahorita explico ese caso porque digo que es interesante. Uno, vemos aquí la película lagrimal y notamos que no se ve ninguna distorsión en los anillos de plácido. Tal vez no tiene algún problema de ojo seco, a lo mejor de calidad de la lágrima, a lo mejor todo está bien. Aquí en el vemos que hay un astigmatismo corneal muy evidente, que probablemente sea, que tampoco levanta sospechas de que sea alguna patología extraña. Entonces aquí nos indica que a lo mejor en este caso pues no hay ningún problema. Aquí en el 3 vemos las pupilas, vemos los ángulos, y bueno, aquí las pupilas sí levantan una sospecha porque están muy grandes y probablemente va a ser un problema, un paciente que pueda tener un problema para un lente girifocal o multifocal por el tamaño de la pupila. Aquí en el 4 vemos la topografía, vemos el astigmatismo, que el astigmatismo es de 281, que eso nos indicaría pues ya prácticamente que es un tórico sí o sí. En este caso, igual la aberración esférica, aquí en este caso nos indica que es una aberración esférica normal, o lo marca en color verde, que dice punto 26, que está entre los valores normales de la aberración esférica corneal de una córnea sana normal. Entonces podría ser un buen paciente para un lente esférico. Y aquí tenemos las aberraciones corneales. Entonces las aberraciones son bajas, son 1.32, pero ven en este caso, o sea, realmente decimos que son bajas, pero realmente ustedes ven el reporte, no están bajas las aberraciones corneales. Si ven aquí el alto orden dice 1.23,
Pues, ¿por qué digo aquí 1.23 y aquí marco menor a 0.32? Porque este paciente tiene un problema de la toma del paciente no está bien hecha. Y este caso lo puse a propósito meramente por eso, porque la toma de la topografía, ven ustedes aquí, que aquí no está completa la topografía, porque nos está estorbando el párpado del paciente, y obviamente que el equipo me esté diciendo que con esta pupila tiene esas aberraciones porque está considerando las aberraciones del párpado, que eso obviamente no es real. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta ese dato cuando hagan los exámenes, que los operadores del equipo vean la pupila, el tamaño que tiene, que es 7.43, y que esa línea punteada esté, obviamente, el mapa cubriendo meramente toda la pupila para tener un mejor dato para ustedes, porque si no, pueden tener estos estudios que no son correctos o datos que no son reales y pues obviamente podrán descartar ustedes a un paciente de un tipo de lente que realmente no es el caso. Aquí, por ejemplo, haciendo un paciente, vean aquí como en el 6 bajan las aberraciones, ese es el anterior. Perdón, aquí bajan las aberraciones en este caso. ¿Por qué? Porque ahora estoy analizando la pupila fotópica, o sea, yo no estoy analizando la pupila mesópica en la noche. Yo cambié ahí el análisis a fotópico y automáticamente me bajó las aberraciones, porque realmente no tiene muchas, y obviamente eso me da más tranquilidad, pero yo les recomiendo que siempre que tomen esto en cuenta y lo hagan los operadores, lo tomen en cuenta, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, es un paciente con, vean la película Lagrimal, cómo se ve, en el niño de Plácido, muy severo. Normalmente un paciente que, pues, por esos datos no se debe de hacer ningún cálculo. Primero, pues primeramente tienen que analizarlo ustedes de que si realmente es un ojo seco, después darle a lo mejor algunas gotas, un lubricante, para poder hacer el examen, pero tener el antecedente que probablemente tenga ojo seco ese paciente. Obviamente que si le dan las gotas y después se ve todo bien, pues va a salir bien el examen, pero hay que tomar en cuenta que puede ser un problema también de película lagrimal y eso les va a causar a ustedes, inclusive le va a mandar datos que no son correctos de esa córnea, que son artefactos que ahorita más adelante lo vamos a ver, la importancia de eso, en un caso que tengo ahí muy interesante. A ver, en conclusión, se queda el tratamiento al paciente, ¿no? Este es un paciente que a lo mejor ustedes lo pueden ver muy comúnmente allá en su clínica. Este es un paciente posoperado de refractiva, vamos a analizar. El paciente quiere multifocal, o sea, la primera opción del paciente, y casi la primera opción de todos los pacientes es que no quieren usar lentes, ¿no? Ni para cerca ni para lejos, o sea, multifocal tórico, etcétera, ¿no? Bueno, mínimo multifocal. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de este paciente, vamos a analizar qué lente es más apropiado para él. Entonces, aquí vemos el número 1, los anillos de Plácido, pues se ven muy nítidos, ¿no? Se ven bastante completos, ¿no? Se ven muy regulares, no causa ninguna sospecha importante. Aquí en el 2, está mencionando el equipo que tuvo cirugía de miopía previa, que eso, como ustedes saben, para un lente multifocal, pues no es lo más apropiado y lo más idóneo. Aquí en el 3, vemos la pupila, aunque los ejes están muy bien alineados, o sea, si ven los ejes están en verde y muy concéntricos, en el ángulo alfa punto 20, pero el diámetro pupilar es muy grande. Y también, pues obviamente eso es un descartamiento. Aquí el astigmatismo 0.48 no es de mucha preocupación. Y las aberraciones corneales sí están alteradas, o sea, 1.047 de aberración esférica, pero en el 5, aquí vemos que la aberración esférica inclusive se incrementa a 1.59 cuando su pupila se dilata, o sea, esa aberración esférica todavía es mayor en ese paciente. Entonces, en conclusión, este paciente, si se le coloca un lente multifocal va a ser un lente muy, muy molesto, muy inconforme por muchos factores que tiene en contra. Entonces, lo mejor sería un lente asférico para ayudarle a reducir estas aberraciones esféricas, bajárselo un poquito y darle mejor calidad visual al paciente, ¿no? Igual, pues bueno, esto ya hay que tener en cuenta qué tipo de lente esférico se le va a implantar. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, se me conoce de positivo. Aquí en este caso, es otro paciente, pero vean en este paciente, en este reporte,
vemos igual, los anillos están muy claros, la patología de la córnea me da una córnea normal, sana, no tiene ni siquiera astigmatismo, ni siquiera me lo marca ahí en el OPD, un astigmatismo mínimo. Aquí en el 3, las pupilas están pequeñas y los ejes están concéntricos. Aquí en el 4 vemos pues, el astigmatismo muy pequeño y está muy regular. Las separaciones menores a 0.32. La versión esférica está normal. Realmente es un buen candidato a un lente multifocal. Este paciente podría ser un buen candidato. Y ustedes pueden ver aquí otra cosa en el OPI scan, que notamos muchos números en color verde. Cuando vemos muchos números en color verde, eso nos da como que da más seguridad. Se va a dar a lo mejor más seguridad de que todo está mucho más alineado, no hay tantas cosas extrañas, son cosas más regulares y pueden tener mejores resultados con este tipo de pacientes. Aquí pues es un caso que se recomienda implantar, ¿no? Entonces hacemos el overview, el examen del OPD scan, vemos el reporte review, vemos aquí que para empezar los ejes de él están alterados, a pesar de que la córnea se ve una córnea normal, no tiene muchas variaciones de alto orden, pero los ejes de ese paciente están fuera ahora sí que de rango, ¿no? A lo mejor este paciente, un lente multifoco sería pues un problema. Y aquí tiene un poquito de película lagrimal, de distorsión que también puede afectarle. Entonces a lo mejor este no es un buen candidato a lente multifocal. Para lentes esféricos, ya este es el último segmento que vamos a hablar, tenemos, bueno, son tipos de lentes diferentes que son los que empezaron con la tecnología de lente premium, ¿no? Son los lentes que los primeros lentes diseñados en el área del lente premium fueron los esféricos. Y fue cuando, bueno, también el OPI scan ayudó mucho en ese momento para comparar el TECNIS y el IQ, para definir según las compañías cuál lente era mejor, pero lo que nos dimos cuenta es depende de la córnea, porque antes se decía neutralizar la esfericidad de la córnea con el lente intraocular, en base a lo que les voy a mostrar ahorita más adelante. Bueno, y aquí tenemos dos tipos de superficies, ¿no? Esféricas y asféricas, que realmente la superficie esférica no es como antes se pensaba que el ojo era una superficie esférica. Sin embargo, en este siglo fue cuando se empezó a decir, a mencionar, y a finales del siglo pasado, que realmente el ojo se comporta como una superficie esférica. La difracción y la distorsión de la luz, o la difracción de la luz, es más que nada en base a las distorsiones de una superficie esférica, es como la córnea es. Entonces, una córnea normal es levemente prolata, es esférica y minimiza las aberraciones esféricas, y el poder refractivo es uniforme. Siempre el poder refractivo, una córnea normal normalmente es regular, ¿no? Un paciente con sea una miopía muy regular, siempre vamos a ver aquí todo muy naranja, ¿no? Que todo es muy uniforme. Sin embargo, en un paciente posoperado, un paciente con una córnea esférica o posoperado de miopía con zonas pequeñas, se modifica la aberración esférica, las aberraciones en la periferia se incrementan, el poder refractivo no es regular, y obviamente el poder refractivo se incrementa periféricamente, como lo vemos aquí, ¿no? En este caso, entonces, un paciente posoperado de LASIK, que se le ablacionó correctamente bien en el centro, pero en la periferia no se le corrigió perfectamente su refracción, y obviamente tiene esos problemas de residual miópico. Entonces, la aberración esférica se manifiesta en esos casos, y esta es la aberración esférica que está aquí, la pirámide ciánica que hablamos la vez pasada, donde aquí vemos el efecto que es meramente la aberración esférica, es la causante de las sombras y los destellos y los fantasmas que los pacientes a veces ven después de una cirugía refractiva o después del implante de un tipo de X tipo de lentes, ¿no? Entonces, aquí en este caso es lo que pasa con estos pacientes. Si este es un caso de un paciente con una aberración esférica de 0.15 y es un paciente con una aberración esférica de 2.1. Entonces, obviamente que este paciente ve muy mal porque tiene muchos destellos en la periferia, ¿no? Entonces, y eso es lo que mencionábamos en un principio, ¿no? O sea, cómo se comporta la esfericidad de la córnea, cómo se comporta la esfericidad total y cómo se comporta la esfericidad del cristalino con el tiempo, como vamos haciéndonos más viejos nosotros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que cuando llegamos a los 40 años, que nos empezaba a dar presbicie, es cuando el cristalino se empieza a modificar un poquito más y notamos pues un poquito más la pérdida de la acomodación.
pero la córnea normalmente no cambia. Entonces, aquí lo que se decía antes era neutralizar la córnea con el cristalino y dejarlo como cuando tenemos 25 años. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues aquí notamos cómo se comporta, ¿no? Igual aquí vemos, igual como en el mismo reporte, vemos la felicidad a los 6 milímetros y a lo mejor se preguntan por qué dice 6 milímetros aquí. Esto es un estándar de medir la felicidad corneal para compararla con lentes esféricos por el diámetro de los lentes intraoculares. Entonces, la razón que Miden lo puso aquí a 6 milímetros es para medir, pues, tener el dato de la felicidad del lente intraocular, que son a 6 milímetros la óptica, y aquí poder medir la felicidad de la córnea a 6 milímetros. Y bueno, pues aquí tenemos la felicidad corneal de la pupila mesópica del paciente, es por lo que el paciente realmente ve, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en este paciente con una pupila de 6.55 mesópica, la felicidad incrementa un poco más de la que tenemos aquí de 2.88, 2.8, de 0.28. Entonces, por ejemplo, en estos lentes esféricos tenemos los esféricos y los esféricos, ¿no? Que supuestamente el lente esférico es un lente premium, porque es mejor tecnología, porque en apariencia, ustedes lo pueden ver ahí, el lente que está del lado derecho, pues se ve mejor que el lente que está del lado izquierdo. Aquí tiene mayor distorsión, aquí tiene menor distorsión. Y obviamente, pero en el centro, si se fijan, en el centro son muy semejantes los dos. En el centro no hay distorsión. El problema es en la periferia. El efecto y el beneficio de estos lentes esféricos son en la periferia. Entonces, hace poco me topé con esta diapositiva que yo andaba buscando por mucho tiempo. Y esta la mostró el doctor Milton Yogi de Brasil y la mostró también el doctor David Flicker de Costa Rica. Las charlas que dieron ellos de lentes intraoculares y yo la bajé de internet. Y esta diapositiva lo que dice aquí arriba es que la gran razón de los pacientes que no llegan a ver 20/20 es por las aberraciones. La responsabilidad de eso, o la razón, son las aberraciones de alto orden, ¿no? Que no las podemos compensar. Y, pues, realmente afecta mucho la escena al contraste, la calidad visual, esas sombras que hablamos, que la aberración esférica es parte, está dentro de las aberraciones de alto orden. Entonces, esta gráfica nos indica que del centro, cómo se comporta el lente intraocular de 20 dioptrías, por ejemplo, y aquí del centro a la periferia del lente, los 3 milímetros, que es el radio, un lente esférico, vean aquí, por ejemplo, más o menos a los 2 milímetros, yo creo que a los 3 milímetros de diámetro, prácticamente el efecto es muy poco, o sea, es casi lo mismo que veamos de la imagen anterior. El efecto primordial es en la periferia. Entonces, una cosa que nosotros estamos empezando también a sugerir a ustedes, a los doctores, es que tomen en cuenta la pupila para estos lentes. De hecho, estamos ahorita en un estudio que van a hacer con los unos doctores acá de México, donde van a comparar el efecto en la pupila con diferentes lentes esféricos y esféricos y el impacto visual de los pacientes. Eso es más que va a ser algo muy interesante. Y eso lo mencionamos porque, bueno, hay lentes esféricos que a lo mejor no benefician tanto. A lo mejor ustedes en un paciente les quieren colocar un lente esférico para darle mejor beneficio, pero a lo mejor no le beneficia mucho el paciente y pues están haciendo un gasto de memoria innecesario con esos lentes, ¿no? Que son más costosos en teoría. Entonces, igual aquí vemos esta imagen, vemos en este paciente, por ejemplo, con esta esfericidad, con este diámetro, si se va a operar de catarata, en este caso sí se justifica un lente esférico porque la pupila es más grande. Aquí no hay ningún problema, ¿sí? En este paciente también, que es un paciente post-LASIK miópico, que lo vimos hace un momento, vemos que la esfericidad del paciente es muy grande y lo que queremos es reducir esa aberración esférica para que tenga mejor calidad visual el paciente y se disminuyan esas sombras en la noche que el paciente puede tener. Ese paciente como quiera va a tener sombras, este caso, ¿no? O sea, este caso, su pupila es muy grande, obviamente aquí se le dan expectativas reales, pero bueno, al menos el lente esférico le va a ayudar un poco. Aquí en este paciente, por ejemplo, con una córnea, con una fresidad de 0.25, pero con un diámetro pupila de 3.46, con una aberración esférica en ese diámetro de 0, a lo mejor el lente, inclusive el lente esférico, porque se dice también ahora
que la felicidad postoperatoria a lo mejor sería que quede un poquito más positiva, cerca de 0.1. A lo mejor en este caso el lente esférico le va a ayudar más que inclusive que el esférico, ¿no? Está en el centro, no lo sé, pero probablemente aquí no le beneficia mucho. El esférico definitivamente no le va a beneficiar mucho a este paciente. A lo mejor si ustedes quieren ponerlo en un neutro, a lo mejor ahí sí, ¿no? Puede hacer cierta justificación, pero tal vez un monofocal sería en este caso lo ideal, ¿no? Y en este caso, pues obviamente que es otro paciente con una aberración esférica negativa a 6 milímetros, donde igual en el centro está neutro, con la pupila mesópica está neutra, pero es un paciente pues operado de hipermetropía, donde en estos casos colocarle un lente esférico le van a incrementar a ustedes la aberración esférica, se van a incrementar los destellos, si se le coloca un lente esférico a él. Entonces, obviamente que el paciente se va a quejar, no va a estar muy conforme, y a lo mejor no lo nota tanto, pero sí lo notaría un mejor beneficio con un lente esférico monofocal, ¿no? Y evidentemente, pues aquí está otra vez el listado de los lentes, donde aquí pues ustedes pueden colocar tomar en cuenta en el IOL Station, porque el IOL Station considera la aberración esférica para hacer las simulaciones postoperatorias. Ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, si ustedes implantan, no sé, 10 clases comerciales de lentes esféricos diferentes, ustedes pueden colocar en el IOL Station esos 10 felicidades diferentes y les puede ayudar a ustedes para tener una simulación del postoperatorio con el IOL Station, que ahorita lo voy a mencionar. Entonces, el IOL Station, que es un programa que tienen ustedes ahí en Clofan, comentaba el doctor Alfaro, que bueno, que lo pueden utilizar con el OPG Scan en combinación con, como lo mostré al principio, combinan toda la información en ese programa. Y bueno, tenemos aquí el programa tal cual como es, ¿no? Aquí es meramente una de las pantallas de cuando ya seleccionamos al paciente, aparece esta pantalla. Ahorita voy a ir al programa para que lo vean cómo funciona. Y aquí seleccionamos aquí las fórmulas. Entonces, por ejemplo, dependiendo del caso, dependiendo del procedimiento o el caso del paciente, pues como ustedes saben, hay fórmulas ya muy probadas, como el CRK, CRK2, CRKT, Holiday Health Q. Estas 5 pues son fórmulas muy conocidas, fórmulas muy comunes, que ustedes saben que ya son muy estándares y bastante probadas, que las tiene pues el equipo, ¿no? Pero también tiene estas 3 fórmulas, que es Carmelin-Calosi, Hayes y Chamas, que son fórmulas ya para pacientes un poquito más complejos, especialmente posoperados de córnea, que como ustedes saben, son más difíciles de calcular esos lentes, ¿no? O sea, son más complicados. O sea, estas fórmulas no aplican para ese tipo de pacientes. Entonces, el IOL Station les puede ayudar con bastante eficacia en sus resultados con esas fórmulas. Y ahorita vamos a ir para allá, para el programa, para mostrarles cómo funciona. Igual, pues aquí tenemos igual las fórmulas que se pueden colocar. En el IOL Station ya teniendo sus lentes. Aquí el equipo, por ejemplo, en este paciente ya se le introdujo la longitud axial. Aquí tenemos la fórmula que se seleccionó para este caso, es RKT, longitud axial del paciente. Y aquí tenemos el modelo de lente, la marca de ese modelo de lente, el poder dioptríco de lente que se seleccionó, el resultado postoperatorio que se espera con ese paciente. Y aquí abajo me marca el residual de la aberración esférica de un lente, del lente intraocular y de la córnea, ¿no? Que en este caso me dice que el Tecnis va a ser un lente más apropiado para ese paciente si queremos neutralizar la aberración esférica. Pero como les comentaba hace un momento, como se dice ahora que queda un poco positiva, tal vez el EQ fuera mejor opción en este caso. Entonces, igual, aquí tenemos también las simulaciones, después de que también podemos simular la visión con un lente y con otro lente postoperatoria. Ya, por ejemplo, aquí en este caso, en el lente de arriba, este es un lente esférico, el de arriba es un esférico, donde aquí vemos la simulación de la cartilla TDRS completa, aquí está el 20200, y aquí está el 2060, desde aquí para, esta parte de aquí está aquí amplificada, ¿no? El 2060 aquí. Entonces, en este caso, obviamente, ese paciente, el lente esférico le va a ayudar más. O sea, aquí notablemente se justifica ese lente, sin embargo, el paciente de abajo, con el lente esférico, pues obviamente que no va a haber, va a tener problemas de calidad visual
es muy probable que tenga problemas de calidad de visual postoperatorio. Igual con los tóricos, como hacemos las simulaciones con el tórico, igual lo mismo, ¿no? Aquí también otro ejemplo del lente tórico. Igual también en el equipo podemos nosotros girar el lente y ver el impacto de la rotación del lente en base al astigmatismo corneal, obviamente que lo toma el OPD scan, ¿no? Entonces ya después, vamos a ir aquí al programa. Aquí ustedes pueden, por ejemplo, seleccionar si ustedes operan superior o operan temporal, si van a hacer cirugía temporal o superior. Ustedes pueden cambiar la imagen de la topografía y la imagen del ojo para llevar el reporte de quirófano. Como en este caso, el doctor seleccionó operar temporal. Entonces aquí tenemos igual el examen, la topografía, el eje más curvo como orientación. Tenemos igual aquí toda la información necesaria que se importó del OPD scan, que se importó del especular y que se importó del biómetro de Nidec, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos igual, nos indica el cálculo del lente con dos lentes que se pueden utilizar para este caso. Aquí tenemos el poder de los parámetros de la fórmula que se utilizó con todos sus parámetros. Y no, es un reporte yo creo que muy completo, que ese reporte pues, se puede llevar a quirófano fácilmente, o tenerlo ustedes de expediente como reporte de cálculo de lente, ¿no? Y aquí pues tenemos igual, también tenemos un comparativo de las diferentes fórmulas. Como ustedes saben, algunas fórmulas son para cierto tipo de pacientes, si la longitud axial es muy grande o muy chica, o más grande o más chicos, la comparación de todas las fórmulas, depende del caso que ustedes utilicen, ¿no? Antes de pasar a los nuevos algoritmos, voy a mostrar aquí el IOL Station. Okay. Este es el programa del IOL Station, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí, ¿sí se ve mi pantalla, doctor? Está bien, sí, se ve perfectamente. Ok, aquí tenemos dos modos de trabajo. El modo navegador es un modo que nos lleva más paso a paso en el manejo del software para introducir los datos. Vamos a tener ese modo navegador. Aquí, por ejemplo, si tenemos el programa compartiendo la base de datos del OPD scan, entonces, pues, aquí nosotros seleccionamos que no, porque estamos compartiendo la misma base de datos. Entonces, selecciono al paciente y que tengo un paciente, ¿no? Entonces, yo voy a escoger este paciente, por ejemplo, que fue radiado. Que así ya lo calculamos, por cierto, lo puso muy bien en este caso. Entonces, en este paciente ya lo seleccionamos el ojo de izquierdo en este caso. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Si tenemos el IOL Scan conectado al IOL Station, automáticamente me carga estos datos. Y primero, como yo tengo aquí el IOL Scan de mi computadora en mi casa, pues no lo tengo. Entonces, yo puedo introducir, igual si no tienen ustedes el IOL Scan, puedo introducir aquí la biometría, no sé. Por ejemplo, la cámara anterior 3.8, por ejemplo. Entonces, ahí ya me da sus datos para la fórmula de Huygens, ¿no? Si yo selecciono SRKT, pues no me pide el tamaño de la cámara anterior. Pero si yo quiero, este paciente, por ejemplo, que fue operado de LASIK, fue operado de radiada y luego le hicieron LASIK, en este caso, eso lo calculé yo, para un doctor acá en México. Aquí yo selecciono Camelin Calosi, por ejemplo, que esa fórmula es para esos pacientes. Entonces, este paciente cristalino, le puedo poner 4.1, por ejemplo. Pues igual tengo aquí los datos de la fórmula. El implante sería el primer implante. Aquí puedo colocar el nombre del cirujano, si hay varios cirujanos en la clínica. Igual yo puedo personalizar antes que el cirujano implante. Aquí también selecciono el historial refractivo del paciente. Entonces, ese paciente tuvo una radiada y un láser. Voy a decir, bueno, radiada, ¿no? Ok, sí, pero me pide aquí este dato que es el CIRC. El CIRC viene siendo el equivalente esférico del pre y el postoperatorio. Si tenía, por ejemplo, -7 a -8 y quedó el -1, pues el 6, ¿no? Esférico. Pero normalmente no se tiene ese dato. Entonces, no, pues no tengo el dato. Selecciono aquí que no. Si también el ASI me pide lo mismo. Si no tenemos ese dato, le ponemos que no tenemos el dato. Entonces le pide aquí la paquimetría. Entonces aquí la paquimetría, sale este recuadro. Si tenemos el biómetro de Nidec que es 7 milímetros, que me da el mapa paquimétrico el biómetro, igual pueden utilizar ustedes
el MAST, perdón, el Pentacam, o el Sirius, o el OCT, o el Orscan, o cualquier equipo que les dé paquimetría, lo pueden introducir ahí. Por ejemplo, aquí, en este caso, no sé, 560, 560, 550, 555, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí ya tenemos la información. Y ahora, ¿qué keratometría voy a utilizar para este caso? Pues ahorita igual voy a pasar el hemograma. Para este caso nos recomendamos las keratometrías a 3 milímetros. Si tenemos el ALScan conectado, también el ALScan importa las keratometrías aquí, de 2.2 y 3.3, en este caso 3 milímetros para el tipo de pacientes. También podemos seleccionar el SIM-K, K1, K2, o una keratometría manual, ¿no? Que ahorita digo, les digo para poder hacer manual. En este caso lo podemos introducir manual. Aquí, para este caso de radiada, 3 milímetros es suficiente. Ya que tenemos nosotros, le damos Next. Y aquí en Next ya me da el cálculo de lente. Me dice, bueno, para este paciente, un lente de 33, ¿no? Por así decirlo, en este caso. Entonces, digo, yo meto los datos ahorita. Normalmente nosotros, yo recomiendo a un paciente así que quede un poquito miope por lo radiado. Entonces, por ejemplo, para -1 será un lente de 35. Igual aquí, este es otro, ya que tenemos por estos datos, tenemos igual le damos Next. Y aquí, por ejemplo, podemos introducir estos datos de presión intraocular, etcétera, que eso pues no influye en el cálculo, pero lo sirve como ustedes como anotaciones, como un tipo de expediente. Aquí ya después, ¿qué forma las puedo comparar? Chamas, por ejemplo, y Camelin-Calosi. Aquí ya puedo ver un preview de esas dos fórmulas que me dicen que 35 para este lente, para este paciente. Igual podemos imprimir el reporte o nos podemos ir directamente al modo avanzado, que lo podemos realizar en el principio. Aquí está también, me dice si ustedes quieren operar temporal o superior, pues lo podemos hacer así y ya podemos irnos directo con estos datos al quirófano, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues es lo que estaba mencionando, pero ya para terminar, voy a mencionarles los nuevos algoritmos de catarata, que eso es importante y va relacionado también con el Ion Station, donde igual tenemos estas keratometrías en el reporte del catarata que les mostré hace un momento y también en este reporte, ese reporte que tenemos antes de default con la máquina, donde aquí me indica meramente la cantidad de variación de torre que tiene el paciente, y las diferentes keratometrías. Entonces, como les comentaba yo, las de 3 milímetros son las que recomendamos para Camelin-Calosi. Aquí está el SIM-K1, K2, y también tenemos aquí el SCP. El SCP es un algoritmo recomendado por el doctor Holiday para córneas operadas de refractiva, donde el equipo, esas keratometrías son las córneas con una compensación donde hubo menos cambio abrupto keratométrico o refractivo de las córneas, y utilizamos esos valores para la fórmula de Haggis, en este caso para convertir la fórmula de Haggis que tenemos aquí por Haggis L. Entonces, en el Ion Station, entonces, por ejemplo, en este paciente que nunca ha sido operado de córnea, las keratometrías son muy regulares. Vean que no hay ningún cambio, ¿no? Sin embargo, en este paciente que se operó de miopía, aquí tenemos 38 en el centro y tenemos 37 en el SCP, el valor de compensación. Si utilizamos estas keratometrías en este paciente, nos va a quedar a lo mejor hipermétrope, ¿no? Igual en un paciente que es miope, como el que está aquí del lado izquierdo, si utilizamos estas keratometrías, el paciente podría quedar hipermétrope, ¿no? Perdón, miope en este caso, y en este caso hipermétrope. Entonces, para eso es el SCP. Entonces, igual lo que dice el doctor Haggis es que el problema de las fórmulas que a veces no son precisas. Ingeniero, la imagen está congelada. Los últimos cambios que hizo en curvatura no se vieron. A ver, no sé si está ahí. Voy a ponerle pause, stop.
Voy a volver a reiniciar. Qué raro. A ver, ahí se ve la imagen. En este momento sí. Ahí se quedó en lo anterior. ¿Quién es? Sí, sí, quedó hasta la imagen del IO Station. Ah, ya, perdón, es que no tenía, perdón, discúlpenme. No, al lado aquí de los algoritmos, de hecho, estaba mostrando esto, ¿no? Donde aquí tenemos las diferentes queratometrías, en el reporte de catarata, perdón, discúlpeme, donde aquí ese reporte de catarata que también tiene la máquina de HAL, y aquí están las queratometrías del 5K, la PP, que es la que introduje yo ahí en el cálculo que hice hace un momento, y el SCP, que son las queratometrías que estaba explicando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el SCP, en este paciente que no tuvo cambios queratométricos, pero que no se ha operado nunca, es una córnea virgen, por así decirlo, los queratometrías son muy regulares en las áreas, ¿no? En todos los diámetros y todos los tipos de queratometría. Sin embargo, en este caso, pues miopía, en este paciente, las queratometrías, pues sí hay un cambio importante, casi de una dioptría en el SCP y el 5K, que eso causaría, si utilizamos el 5K normal en un paciente con una fórmula convencional, podría quedar el paciente hipermétrope, porque obviamente eso sería un mal resultado, ¿no? Como ustedes saben. Igual en el hipermétrope, pues sería al revés. Si utilizamos estas queratometrías, más curvas en el centro por la cirugía de hipermetropía, pues el paciente quedaría más miope, que aquí a lo mejor no es tan grave, porque pues, puede quedar un poquito miope, pero igual es mejor utilizar tal vez estas queratometrías para tener un resultado más exacto, y eso es para la fórmula de Haigis, ¿no? Que tenemos en el IOL Station. Que es lo que comentaba el otro Haigis, eso, que el problema de las fórmulas convencionales es que las queratometrías, el cambio de queratométrico, o sea, el problema son las queratometrías, no en tanto la fórmula. Entonces, la fórmula más moderna, pues obviamente que consideran esas queratometrías y hacen la compensación interna en las mismas fórmulas. Como en el caso de la fórmula de Haigis, nosotros la recomendamos para utilizarla para pacientes postoperados de hipermetropía con el 5K. Si ustedes quieren usar Haigis para miopes, se recomienda utilizar el SCP. Para pacientes con miopía, igual la de Chavas por LASIK con el 5K normal del mapa axial, es bastante certera. Y para los radiados, la fórmula de Camelin-Calosi es muy útil y muy certera, pero hay que utilizar queratometrías a 3 milímetros. No utilizar las queratometrías de 5K ni el SCP, sino las de 3 milímetros para esos casos. La verdad que nos ha ido muy bien con esos casos. La gente que usa Camelin-Calosi le dice que es una fórmula muy precisa y muy buena. Desafortunadamente no es una fórmula muy popular, tal vez por lo menos acá en América, pero en Europa sí se conoce. Y bueno, entonces les recomiendo, si la tienen ahí, pues que en el IOL Station, lo tienen ustedes, pues la utilicen, ¿no? Y bueno, y por último, nosotros, pues, ahorita lo que estamos tratando de hacer es complementar toda nuestra tecnología en un solo software, que es el Navis, que es un software muy amigable, donde combinamos todos los equipos de NIDEC, el OCT, el biómetro, obviamente, el microperímetro, la cámara de fondo de ojo, el OPD, en un mismo programa que sería algo muy útil tal vez para su clínica, ¿no? Igual podemos tener en un reporte completo el historial de todo su paciente con la información obviamente del OCT, del efectórico, del OPD, de la microscopía, en ese programa Navis que estamos trabajando ahorita. Y bueno, ya está listo, ¿no? Y que lo pueden ustedes adquirir sin ningún problema. Bueno, tenemos igual diferentes reportes, el mismo Navis, ¿no? Y este es el último, ya para terminar, doctor Alfaro. Este es un caso bien interesante que la verdad a mí se me hizo bien impactante. Este me lo pasó un doctor, que este doctor, les comento, él compró el OPD Scan, él es miembro de una clínica, socio de una clínica de estudios muy grande en México, y en esa clínica tienen pues, los últimos
siempre están a la última tecnología, no a la vanguardia, con los equipos más modernos para sus diagnósticos, quirúrgicamente diagnóstico. Y él, pues, platicando con él, le interesó lo PDscan para su consultorio, porque se le hizo interesante él utilizarlo en todos sus pacientes, no nada más en pacientes específicos, porque pues, realmente lo PDscan, lo que hemos hablado ahora es que analiza todo en detalle, la cuestión óptica del paciente en detalle. Entonces, a él le gustó comprar el equipo y lo compró para su consultorio y se le entregó el aparato. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando se le entrega el aparato, recomendamos es que le hagan el examen a todos los pacientes que entran al consultorio, ¿no? O sea, todos. ¿Por qué? Porque eso hace que se familiaricen con el software, conozcan los reportes, vayan viendo ciertos detalles y obviamente con la práctica uno se va haciendo más familiarizado con el aparato. Entonces, Ingeniero, nuevamente la imagen congelada. Está casos interesantes post-OP. no le he cambiado, no le he cambiado. Ok. No le he cambiado la imagen, es la misma. Entonces, estoy explicando el caso lo que es, ¿no? Entonces, en este paciente, en este caso, pues el doctor hizo el examen al paciente para operarlo de catarata, ¿no? Entonces, le hace el examen y bueno, pues el examen del paciente, es el overview, como ustedes ya lo hemos hablado muchas veces durante estas dos pláticas, y el paciente, pues su examen, ¿no? O sea, el doctor analiza para operarlo del lente tórico, él nota que hay un examen que tiene catarata, evidentemente tiene catarata, vemos ahí en la retroiluminación, pero el doctor pues apenas conocía el OPD-scan y no sé si ustedes notan aquí algo raro, pero bueno, él no notó nada extraño, yo sí lo noto, pero ustedes. Entonces el doctor dijo, bueno, ok, él nota que hay un astigmatismo corneal de 322 en su topógrafo, entonces él manda a hacer los estudios que le hace a todos sus pacientes que va a operar de catarata. Entonces él hacía topografía de elevación. Desafortunadamente el topógrafo de elevación que ellos tienen en la clínica no tiene anillos de Plácido, ni mide pupila mesópica ni fotópica. El biómetro óptico que ellos utilizan no mide calidad de la córnea, no es topógrafo tampoco, no mide barometría corneal, tampoco vemos película lagrimal y tiene muy pocos puntos queratométricos comparado con un topógrafo convencional. Entonces, bueno, hace el examen del OPG-scan y las 4 máquinas coinciden con el astigmatismo de 250 a 350 en promedio, ¿no? Entre las 2 máquinas. O sea, las 3 máquinas le dan una referencia de un astigmatismo topográfico de 350 y el doctor pues se deja llevar por el astigmatismo de referencia al mismo eje. Y bueno, el doctor le implanta el lente intraocular al paciente, le implanta el tórico. Entonces, el doctor, el paciente a la semana, bueno, cuando llegó al examen, voy a quedar aquí mejor. Cuando llegó al examen, el paciente, a los días siguientes después de la cirugía de catarata, el paciente pues se quejaba de lágrimas y el doctor le da pues lubricante, le da un tratamiento porque pues algunos pacientes después de catarata sienten ciertas molestias del ojo, ¿no? Ustedes realmente no me acuerdo conmigo en eso y le da tratamiento y el paciente se va y la paciente tiene pues calidad visual aceptable, lo esperado para un paciente postoperado de catarata, ¿no? No 20-20 luego, sino por la decisión y eso va mejorando. Entonces la paciente le llama al doctor a la semana que su visión está empeorando, que cada vez ve peor. Entonces la llama el doctor y le hace el examen del OPD-scan nuevamente, el overview, y vean ustedes qué pasa aquí. O sea, está el lente tórico implantado. Ven aquí el astigmatismo residual del posoperatorio, o sea, quedó más 1.50 con menos 2.25 de astigmatismo. Entonces el doctor se sorprende porque obviamente le implantó un tórico para eliminar el tórico, el astigmatismo corneal. Y ustedes pueden ver aquí el tórico, pues sí está bien colocado y está súper bien. Vemos aquí el eje del tórico, obviamente. El tórico está, aquí no se ve, pero el tórico está igual, está súper bien colocado a los 170 grados del astigmatismo preoperatorio. Aquí está, el eje más puro a 172. Ahí está colocado el lente. Es que aquí no se alcanza a ver, no le puse las marcas. Pero sí está ese eje, está súper bien. Entonces el doctor me dice, pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces yo le pido al doctor el reporte de overview, el reporte de catarata que vimos durante esta charla.
igual tiene cataratas, lo vimos. Y van aquí, por ejemplo, el anillo de Plácido, cómo se ve todo distorsionado. Aquí está el eje 132 que colocó el lente al eje que tenía él preoperatoriamente el paciente. Entonces, aquí está el eje, obviamente está puesto, ¿no? Entonces, en la película lagrimal, en este caso, le generó un artefacto de queratométrico erróneo, un artefacto de astigmatismo obviamente erróneo, y las aberraciones corneales también me están indicando que tiene un problema de aberración. Entonces, este paciente lo toma, obviamente, por no tomar en cuenta las aberraciones antes, estamos entrenando, y bueno, ni modo, o sea, el paciente, el doctor le implantó el lente, con esas queratometrías, bueno, aquí está, 172 grados, que coinciden con el eje del lente. O sea, el lente está bien implantado, lo que es una buena cirugía, científicamente, ¿no? Y aquí está el pre y el post, ¿no? Vemos aquí el preoperatorio de la córnea, el postoperatorio de la córnea. Obviamente que así con esta córnea debería haber hecho el cálculo del lente, así con esta córnea deberíamos haber tomado las mediciones, donde obviamente el impacto de la película lagrimal está afectando mucho, y que eso es un dato importante que yo creo que ustedes deben de tomar en cuenta. Imagínense si hubiera sido todavía multifocal tórico, pues todavía peor, ¿no? Entonces, en conclusión, pues se lo pisa con media información refractiva, aberrometría, topografía corneal, pupilometría, pupilografía, en un solo instrumento y con una toma de 10 segundos, ¿no? Los exámenes preparatorios proporcionan información muy valiosa, especialmente para selección del lente premium, como ya lo vimos ahorita. Es una herramienta muy útil para poder entender fácilmente resultados inesperados y qué estrategias utilizar para esos pacientes, como lo que acabamos de ver ahorita. Con los nuevos algoritmos queratométricos, el APP, el SCP, se puede calcular con mayor certeza pacientes postoperados de cirugía efectiva. Con el IOL Station podemos seleccionar el lente esférico más apropiado para el paciente, podemos hacer simulaciones y se puede obtener informaciones obviamente comparativas de lentes troculares para educación del paciente, como lo vimos anteriormente con la simulación del tórico y del esférico, ¿no? Entonces, en conclusión, eso sería realmente todo. Doctor Alfaro, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta de la gente, no sé si quieren hacer un comentario, si quieren que haga algo del software, si ya es suficiente con el tiempo, me parece poquito, pero... No, ingeniero, pues primero agradecerle, realmente muy valioso. Creo que aprendimos mucho en el tema de catarata. Me pareció muy valiosa la información y el análisis y la secuencia de análisis del mapa de catarata. Yo creo que de ahora en adelante lo incluiremos para todos los pacientes. Nos queda aprender mucho más del IOL Station aquí en la clínica, de todas esas, es decir, todos los cálculos y toda la versatilidad que tiene software para calcular lentes intraoculares. Aquí el doctor Arango nos pregunta que si el equipo podría medir el cambio de una aberración esférica positiva en un paciente operado de LASIK miópico, al cual se le coloca un lente con asfericidad negativa para ver el resultado final. Sí, sí se puede. Ok, perfecto. Bueno, no, agradecerle mucho, ingeniero. Recuerde que tenemos un compromiso que aún no nos lo han dado de retina, que es la cotización del software para los equipos, para los PC de los consultorios de los médicos, porque me parece que la versatilidad y la capacidad para poder viajar en los diferentes mapas y poder ir cambiando los parámetros es muy importante a tener solamente un mapa físico. Entonces, esa solicitud ya la hicimos, esperemos pues pueda llegar lo antes posible. Muchas gracias, nos pasamos un poquito, unos 20 minutos, pero yo pienso que en el tema del conocimiento no importa que nos hayamos pasado un poquito. Le agradezco mucho y en nombre de la clínica Clofan, de todos los socios de la clínica, de todos los que estuvieron en esta presentación, muy amable por compartir con nosotros sus conocimientos. Doctor Alfaro, nada más para comentarle, ese es el reporte que pueden utilizar para ver eso que me acaba de mencionar. Es el Wavefront Summary. Ok. Ahí pueden ver las aberraciones internas, las totales, las internas y las corneales, ¿no? De ahí pueden ver la aberración esférica interna, corneal total y el efecto total del paciente, si lo quieren analizar. Bueno, ingeniero, muy amable, muchas gracias. A la orden. Un saludo de parte de todos los socios de la clínica Clofan, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Saludos a todos. Que esté muy bien.